Bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. En América Latina y el Caribe hay 70 millones de personas con discapacidad. La falta de infraestructura accesible es una de las barreras que enfrentan. Desde el BID promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad, el fortalecimiento institucional en temas relacionados y el desarrollo de estándares de accesibilidad universal en la infraestructura. Un ejemplo es el Programa de Sustentabilidad y Eficiencia del Sector Eléctrico en República Dominicana, donde se desarrolló una política de inclusión laboral. También se construirán baños accesibles gracias al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Argentina. Y en Brasil se han capacitado a conductores de autobuses para atender a sus usuarios, garantizando la accesibilidad a las estaciones y el espacio público. Además, hemos desarrollado una guía de servicio inclusivo para personas con discapacidad y otras publicaciones en transporte, agua y energía. Estamos haciendo camino hacia una región más inclusiva. I want to be where the decisions are made. What should Sophia wear for your brother's wedding? I think this dress could be really nice. Or maybe this one a little less formal. It pairs well with her beautiful smile. I want to be where this decision is made. Where this decision is made. I want to have a say in the dress that I wear. Don't shoot if and it's fair. Let me have a look at these clothes. You want the truth. I don't like any of those. The objective of this meeting is to approve this new proposal for an elegant and functional train station. I want to be where this decision is made. Where this decision is made. If I'm here, I can help you recall that what's right for some isn't always right for all. Here's the new place for all supplies. You might not realize that for me it's too high. When you do this, you got to dash. Our info points now have touch screens. It's great for those who are able to see. During my term, we'll write new laws. Impact us all. So give us a seat too. We want to be where the decisions are made. Where the decisions are made. It's time for us to be one and clean. Where the decisions are made. This is what I'll wear. Innovar para mejorar vidas en una región con más de 650 millones de personas. A eso se dedica BID Lab como laboratorio de innovación del Grupo BID, la principal fuente de financiamiento y conocimiento para el desarrollo enfocada en América Latina y el Caribe. BID Lab trabaja con diversos actores de ecosistemas de innovación para impulsar proyectos y emprendimientos tempranos con potencial de generar impacto a gran escala en beneficio de poblaciones en situación vulnerable por condiciones económicas, sociales o ambientales. BID Lab, innovación para la inclusión en América Latina y el Caribe. Conectados al Cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al Cuidar. Una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad.
y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión. Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Cenadis, www.cenadis.gov.cl. Is this still a thing? Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Intersignos, un programa dedicado al colectivo de personas sordas. Presenta Daniel Buñuelo. Características del programa. Audio, español. Subtítulos, español. Bienvenidos al programa Intersignos. Nuestro invitado especial de hoy se llama Lluís Blanchard y es el director del Departamento de Audiología de la empresa Cotet. Vamos a empezar con nuestra primera pregunta y es que me gustaría que me explicases qué es Cotet. Hola Daniel, gracias por haberme invitado. Y a ver, me has preguntado qué es Cotet. Cotet es una óptica que fue fundada en 1902 por Constantino Cotet y que en la actualidad, después de 107 años y pese a tener más de 300 empleados y 51 tiendas, todavía es una empresa familiar dirigida en la actualidad por Javier Cotet. En el mundo respecto a la audiología, hace 35 años fuimos pioneros en abrir el departamento de audiología y en la actualidad tenemos 34 tiendas con este departamento. La verdad, estamos muy satisfechos de él y esto nos ha llevado hasta hace muy poquito, hace 2 semanas, a abrir un centro totalmente especializado Cotet Audio, ya fuera de la óptica. En relación a los problemas auditivos, ¿cómo sabemos que nos encontramos frente a uno? Normalmente, a la primera alarma de que puede existir una pérdida auditiva
viene dada por la familia, que se empieza a quejar de que subimos el volumen del televisor o de que no les estamos respondiendo bien a cuando nos preguntan algo, cuando nos dicen algo. Lo normal cuando empiezas a tener estas quejas por parte de la familia es la negación, es buscar excusas diciendo que es el televisor que no funciona bien, o ellos que hablan flojo, o que no vocalizan lo suficiente. La realidad es que en el momento que empiezan a existir estas dudas, lo correcto sería que nos planteáramos el hecho de ir a ver a un especialista en otorrinolaringología, un especialista URL, porque es el único que nos puede despejar estas dudas. Cuando existe pérdida auditiva, ¿cuáles son las pruebas o audiometrías que se hacen? ¿Cómo son? Siempre antes de hacer unas pruebas audiométricas, un estudio audiométrico, es aconsejable y obligado hacer una anamnesis, donde preguntaremos cuál es el entorno social, cuál es el historial clínico y sobre todo, y creo que es muy importante porque normalmente la persona cuando te viene a ver viene que todavía no ha acabado de aceptar su problema, es escucharlo y saber qué problema es el que presenta y por qué le ha llevado a venirte a ver. Una vez has hecho la anamnesis, pasamos a hacer las pruebas puramente audiométricas, el estudio audiométrico. El estudio audiométrico se compone básicamente de 4 pruebas. La audiometría tonal liminar, que es la audiometría típica que todos conocemos, que se hace con unos cascos y mediante unos pitidos, que cuando oyes el pitido has de indicarlo por muy flojito que sea. La otra prueba liminar que hacemos es la audiometría tonal liminar por vía ósea, que a ver, ¿cómo lo explicaría? La cóclea está envuelta por masa ósea, y si ponemos un vibrador en el mastoides, en la parte de detrás del oído, somos capaces de estimular el nervio auditivo, la cóclea, sin pasar por oído medio o oído externo. Esto nos va a indicar en qué estado tenemos el nervio auditivo. Si entre las dos, entre la audiometría tonal liminar y la vía ósea existe una diferencia, eso nos indicaría que hay un problema de oído medio. Si es un problema neurosensorial, estarán juntas. La tercera prueba que es indispensable para nosotros es el umbral subjetivo de inconfort. Una pérdida auditiva no solamente está en dónde empezamos a oír, sino es tan importante saber cuándo le empieza a molestar el sonido a la persona. Esto nos da lo que se llama la dinámica auditiva de este individuo, de esta persona. Nos dice dónde empieza a escuchar y a qué momento le empieza a molestar. Es muy normal que en problemas neurosensoriales, en problemas de nervio auditivo, aparte de ver afectada el umbral de audición, quede afectado el umbral de inconfort, o sea, el ruido nos moleste, los sonidos fuertes nos molesten antes. Pero con estas 3 pruebas lo que hacemos es cuantificar la pérdida. Vamos a saber si tenemos una pérdida a nivel de 30, de 40, de 50, de 60 decibelios. Pero hay una prueba que para nosotros es fundamental, que es la logoaudiometría o audiometría verbal. Hasta este momento, con las pruebas que hemos hecho, sabemos que un estímulo que nosotros enviamos vía aérea o mediante vía ósea es recibido a nivel cerebral, pero no sabemos cómo llega y en qué estado está llegando. Si en el momento que hacemos una logoaudiometría, una prueba verbal, que consiste en ir siguiendo el cliente o el paciente tiene que repetir unas palabras que nosotros le vamos enviando con los cascos a diferentes niveles, pues
Él, en función de la respuesta que nos dé, vamos a saber si el grado de inteligibilidad es bueno o malo. Vamos a saber si realmente este estímulo, cuando llega a nivel cerebral, es inteligible para él. O sea, vamos a cualificar la pérdida, ya no cuantificarla. Entonces, ¿cuándo se considera que existe pérdida auditiva? Siempre que necesitemos más de 30 decibelios para escuchar una frecuencia concreta, podemos decir que existe una pérdida auditiva. ¿Hay audiometrías adaptadas para niños y bebés? Evidentemente, cuando se tratan de bebés, de niños pequeñitos, no les podemos pedir que nos levanten el dedo bajo un estímulo de unos auriculares. Entonces lo que se utiliza es la audiometría infantil. La audiometría infantil la podemos partir en 3 etapas en función de la edad. En los primeros 6 meses la que se utiliza es la audiometría de reflejos no condicionados, que está basada en reacciones orgánicas e involuntarias del bebé. Esto se producen unos reflejos, o sea, en estos casos no estamos buscando realmente cuantificar la pérdida auditiva, sino estamos buscando descartar que puede existir una pérdida auditiva. ¿Qué se le hace? Se le presentan unos estímulos y él, incluso durmiendo, va a tener un reflejo innato. Puede ser el reflejo de lloro, de ponerse a llorar, puede ser el reflejo de succión, de aumentar la succión, puede ser el reflejo cócleo-palpebral, que es el de cerrar los ojos, el reflejo de Moreau, que es el de expandir el cuerpo, etcétera. Hay varios reflejos. Estos reflejos siempre son repetitivos. Cuando un niño frente a un estímulo te demuestra un reflejo de estos, siempre te reflejará el mismo. Esto en los primeros 6 meses. A partir de los 6 meses se puede intentar hacer la audiometría lúdica o lo que también sirve es el test de distracción. El test de distracción se trata de un niño por encima de los 6 meses, ya lo puedes sentar en el suelo y ponerlo a jugar. Entonces necesitas de 2 personas, una persona que esté jugando con el niño y la otra desde detrás con un audiómetro portátil que nosotros, que se le llama baby test, ¿no? Va presentando estímulos a derecha e izquierda. Estos estímulos van acompañados de una lucecita y lo que se busca es que en el momento que el niño detecta que hay un sonido, se girará para buscar esta luz, ¿no? Y esto te puede ir indicando más o menos por dónde está la pérdida auditiva. Y a partir de los 6, 8, 9 meses, ya en función del niño, del grado de maduración de este niño, podemos utilizar la audiometría lúdica. La audiometría lúdica se trata de hacer una audiometría normal, clásica, con los cascos, por vía ósea, todo igual, pero basada en el juego. Se trata de que un audioprotesista estará utilizando el audiómetro y mandando los estímulos al niño, y el otro le condicionará un juego. Le irá enseñando que cada vez que escucha un estímulo, él puede tirar una pelota, o puede chutar un balón, o jugar a los bolos, o 1001 juegos. Se trata de conseguir que con el juego entre el niño a trabajar en la audiometría. Muy bien, ahora vamos a poder ver 2 breves vídeos relacionados con el tema de las audiometrías infantiles. Sí, que el sí. 70%.
80, 500. Ah, tú Bravo! A veure, no, els cascos ja t'esteuré jo. Ara. Vinga, un altre. Tu escolta, eh? Ara. Bravo! Sí? Molt bé, molt bé. A veure. Vinga, la Rosa. No. No, no val enganyar, eh? No, no, no. A veure, una altra vegada. Escolta. Tu escolta. Ara. Sí? Molt bé! Tira! Molt bé! Ara. Molt bé! Ui! Se m'escapa! Que cau! Ara. Bravo! Vinga, va, 2 roses. Va, escolta, eh? Ara. Bravo, bravo! Escolta. Ara. Molt bé! Vinga, vinga, que ja estem, a veure. Molt bé! Molt bé! A 5, 4.000. Molt bé! Hay muchos tipos de problemas auditivos y ¿cuáles son los que son atendidos por los audioprotesistas? Existen diferentes tipos de pérdida auditiva, como bien dices. Existen las pérdidas neurosensoriales y las pérdidas de transmisión o mixtas. En principio, todo lo que son pérdidas de transmisión o mixtas, que son las que afectan al oído medio y oído externo, tendrían que ser siempre tratadas por el médico especialista. Y las únicas que, una vez diagnosticadas por el ORL, hemos de encargarnos de intentar solucionar los audioprotesistas son las pérdidas neurosensoriales, que son las que afectan al nervio auditivo, que hoy por hoy, por desgracia, no tiene todavía solución con vía quirúrgica o medicación. Me gustaría que me explicases más concretamente qué es un audífono, para qué sirve, cómo funciona y un poco la comparativa entre los tradicionales, los más antiguos, y los nuevos que son los digitales. Un audífono en concepto es un micrófono que capta el sonido, una etapa amplificadora que va a amplificar este sonido que hemos captado y un auricular o altavoz que nos va a hacer llegar el sonido al oído. Evidentemente esto tiene que compensar, amplificar cada frecuencia en función de la pérdida que tenga cada persona. Esto es en concepto. Evidentemente esto ha evolucionado muchísimo. Tú me hablas de los audífonos tradicionales. Si entiendo audífono tradicional como audífono analógico, era exactamente esto que te acabo de explicar: un micrófono, un amplificador y un auricular que se limitaban a amplificar todo el sonido. Hoy en día esto ha quedado totalmente obsoleto. Hoy en día ya no se utilizan amplificadores analógicos, sino que lo que se utilizan son
audífonos digitales, microprocesadores que analizan el entorno y en función de lo que captan y de la necesidad del usuario le van a dar en cada momento lo que necesite para que pueda escuchar al máximo sin ningún tipo de molestia e intentando siempre potenciar la inteligibilidad, que el sonido sea lo más limpio posible. Esto en cuanto a circuitos, es una explicación muy simple, pero después, claro, tendríamos que hablar de los formatos. El concepto de audífono es un aparatito que va por detrás del oído. Estos audífonos, aquí he traído unas cuantas muestras, ¿no? Y el audífono típico, el tradicional, como antes decías tú, Daniel, pues es el que va por detrás del oído con un molde adaptador. Esto no quiere decir que sea ni mucho menos más antiguo que el resto. Esto en función de las necesidades, en función de la potencia que necesite cada persona, tendremos que recurrir a estos tamaños, sobre todo por el tamaño del auricular y de la pila. Cuando estamos frente a pérdidas severas, pérdidas profundas que necesitan de una gran potencia, el audífono necesita de una fuente de energía grande y de un buen altavoz, ¿no? Aparte de estos, hoy en día hay infinidad de formatos. Tendríamos desde los mini retroauriculares con microtubo a los RIC o RITE, que son los audífonos que tienen el auricular ya puesto dentro del oído, con lo cual eliminamos el tubito por donde antes pasaba el sonido, que podía producir algunas distorsiones, y aparte esto hace que podamos hacer que la carcasa del audífono sea más pequeñita y lo convertimos prácticamente en invisible. Si queréis me lo pongo y así lo veis, que queda prácticamente muy disimulado una vez colocado en la oreja. Esto es un audífono que hoy en día se utiliza muchísimo. Y después tenemos los audífonos intracanales, que se ven que tapan un poquito la concha, o los audífonos ZIC, que quiere decir completamente introducidos en el conducto, que son, se puede decir que hoy en día, junto con los RIC, son los más estéticos. Muy bien, realmente ha sido muy interesante, ¿no? Tu explicación detallada de los tipos de audífonos. Y entonces, muchas veces las personas sordas están cansadas de que los oyentes les avisen de que emite un pitido el audífono. Gracias a estos nuevos audífonos, ¿va a cambiar esta situación? ¿Se puede evitar? Sí, de hecho, no ha de cambiar, sino ya ha cambiado. Los audífonos digitales de gama alta actualmente disponen de unos sistemas anti-feedback, anti-realimentación, anti-pitido. Que ¿cómo lo hacen? En el momento que ellos detectan que el mismo sonido que ha salido por el auricular es el que les está llegando al micrófono, lo que hacen es que bajan en ese momento un poquito la potencia, la ganancia, la amplificación durante unas milésimas de segundo, ¿no? Suficiente como para que no se produzca el pito, cambian la fase de la señal, ¿no? Y recuperan el volumen, eliminando de esta forma el pitido. O sea, hoy en día podemos tener adaptaciones en oído abierto como la que yo antes me he puesto, que prácticamente no me estaba oclusionando el conducto, sin tener los famosos pitidos molestos. Muy bien, y para finalizar, creo que sería adecuado que hagas el comentario que quieras para nuestros espectadores. Pues gracias. Nada más decir que siempre que estemos bajo la duda de si puede existir o no una pérdida auditiva, lo mejor que podemos hacer es descartarla cuanto antes mejor, yendo a que nos visite un médico especializado, y si es necesario, pues
evidentemente en los centros COTET estamos a disposición de todo el mundo para poderles ayudar y aconsejar al máximo. Muy bien, ya hemos terminado el programa. Aprovecho para agradecerte, Lluís, el haber venido, y antes de cerrar el programa os dejo con unas imágenes breves del centro auditivo COTET que recientemente se inauguró hace 2 semanas. Hasta luego. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. En este video abordaremos el uso y cuidados básicos para un buen funcionamiento de sus audífonos. Así que presta atención a estas recomendaciones. 1. Encendido y apagado. Para encender sus audífonos, simplemente cierre la caja de la pila y para apagarlo, abra la caja. Este simple paso va a contribuir a la durabilidad de sus baterías. 2. Verificación de funcionamiento. Puede comprobar que el audífono esté funcionando al tocar la parte de arriba del audífono con uno de sus dedos. Si escucha el chirrido, entonces está funcionando. 3. Duración de la pila. La duración de las pilas se relaciona al tiempo de uso.
Los audífonos se deben ocupar todo el día, todos los días, excepto para dormir y para bañarse. Si eso es así, las pilas deben durar aproximadamente entre 7 a 10 días. 4. Identificación de oído. Cada audífono tiene una marca para el oído correspondiente. Si la marca es roja, es para el oído derecho, y si es azul, es para el oído izquierdo. 5. Limpieza adecuada. Todos los días se debe limpiar los audífonos. La limpieza se realiza con un paño seco. Para eso, primero tiene que separar el molde del audífono, limpiarlo con el paño y con el cepillo retirar todo el cerumen que pueda estar dentro del molde. El molde se puede lavar una vez a la semana con las pastillas de limpieza o con un jabón neutro, asegurándose siempre de mantenerlo bien seco, ayudándose con una pera de secado. Siga estas recomendaciones para una mayor durabilidad y provecho de sus audífonos. Para mayor información visita nuestra página web cenadis.gov.cl. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. We're no strangers to love. You know the rules, and so do I. I've full commitments while I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. Is this still a thing? Never gonna give, never gonna give. I want to be when the decisions are made. What should Sophia wear for your brother's wedding? I think this dress could be really nice. Or maybe this one a little less formal. It pairs well with her beautiful smile. I want to be when this decision is made. When this decision is made, I want to have a say in the dress that I wear. Don't you even it's fair? Let me have a look at these clothes. You want the truth? I don't like any of those. The objective of this meeting is to approve this new proposal for an elegant and functional train station. I want to be where this decision is made. Where this decision is made. If I'm here, I can help you recall that what's right for some isn't always right for all. Here's the new place for all supplies. You might not realize that for me it's too high. When you do this, you got to dash. Our info points now have touch screens. It's great for those who are able to see. During my term, we'll write new laws. So give her the seat too. We want to be where the decisions are made. Where the decisions are made. It's time for us to be rebel and free. Where the decisions are made. This is what I'll wear. Logo Instituto Nacional para Ciegos. Hola, soy Alejandro. Al igual que yo, muchas personas ciegas y con baja visión utilizamos lectores de pantalla y magnificadores de pantalla para navegar en diferentes documentos, páginas web, redes sociales y otros contenidos digitales. Dirección, carrera 13, signo de número 3491. Pero no todos los contenidos digitales son accesibles. A veces no podemos consultar información en línea, consultar información bancaria, agendar citas o adquirir otro tipo de servicios en la web. Las imágenes no cuentan con texto alternativo comprensible. Imagen. El texto es demasiado pequeño o tiene colores difíciles de distinguir. Por eso es importante que todos los contenidos digitales sean publicados con criterios de accesibilidad para que todas las personas puedan acceder de forma autónoma e independiente sin importar si tienen o no una discapacidad. Computador portátil con la biblioteca virtual para ciegos abierta. La accesibilidad nos permite a todos aprender,
trabajar, comprar productos en línea, conocer la información de servicios, nuestras facturas digitales y disfrutar del mundo digital. Instituto Nacional para Ciegos INCI. Aparece el logo del Instituto Nacional para Ciegos INCI y sus redes sociales www.inci.gov.co. En América Latina y el Caribe hay 70 millones de personas con discapacidad. La falta de infraestructura accesible es una de las barreras que enfrentan. Desde el BID promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad, el fortalecimiento institucional en temas relacionados y el desarrollo de estándares de accesibilidad universal en la infraestructura. Un ejemplo es el Programa de Sustentabilidad y Eficiencia del Sector Eléctrico en República Dominicana, donde se desarrolló una política de inclusión laboral. También se construirán baños accesibles gracias al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Argentina. Y en Brasil se han capacitado a conductores de autobuses para atender a sus usuarios, garantizando la accesibilidad a las estaciones y el espacio público. Además, hemos desarrollado una guía de servicio inclusivo para personas con discapacidad y otras publicaciones en transporte, agua y energía. Estamos haciendo camino hacia una región más inclusiva. ¿Conoces los programas que conforman a la CNDH? 6. Atención a personas con discapacidad. Este importante programa, perteneciente a la primera Visitaduría General, trabaja de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil y dependencias de los 3 órdenes de gobierno, a través de la promoción, difusión, orientación y acompañamiento en casos de presunta vulneración a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Además, realiza investigaciones, informes y diagnósticos acerca del estado que guardan los derechos humanos de este sector de la población, a fin de dar a conocer las áreas de oportunidad, coadyuvando con la asertiva toma de decisiones en pro de la inclusión. Si consideras que tus derechos han sido vulnerados, acércate a nosotros. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, defendemos al pueblo. La Universidad Católica Boliviana San Pablo abre sus espacios educativos promoviendo medidas de acción positiva que favorece la inclusión en la educación superior de personas con necesidades educativas específicas, a través del área de inclusión, discapacidad y equidad, la cual facilita el tránsito adecuado en el acceso, permanencia y salida exitosa de sus estudiantes. Promueve la actualización en la formación docente sobre la temática. Desarrolla e implementa mecanismos y estrategias de apoyo equitativo en el aula. Aplica el modelo social de la discapacidad para transformar culturas y prácticas inclusivas. Todos los días en la Universidad Católica Boliviana trabajamos con entusiasmo, creando sinergias en la comunidad universitaria por la igualdad de oportunidades con responsabilidad y respeto, sobre todo personas. Las y los adolescentes y jóvenes con discapacidad pueden tomar decisiones sobre su sexualidad. Sí, las personas adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual, física, auditiva, visual y psicosocial tienen el derecho de vivir plenamente su sexualidad. El goce de sus derechos sexuales y reproductivos está garantizado en varias leyes nacionales e internacionales. Si ellos lo necesitan, pueden contar con una persona de confianza, que puede ser un familiar o un amigo o amiga, para que les apoye cuando tomen decisiones. Pero absolutamente nadie puede decidir por ellos, independientemente del tipo y el porcentaje de su discapacidad. Para orientarse mejor, deben contar con servicios de salud pública que garanticen información accesible, que incluya, por ejemplo, lengua de señas, señalética en braille y materiales informativos de fácil lectura.
Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad, que toda discapacidad, sin importar la edad, es para la humanidad una gran verdad, pero al final ser personas es nuestra capacidad. ¡Vamos, chicos! Déjame contarte un secreto a voces sobre aquellos sin voz. Déjame mostrarte el infinito de los que no pueden ver. Déjame caminar contigo por aquellos que no pueden. Déjame sin manos enseñarte a sentir y aprender a vibrar. Es cuestión de equidad. Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar. Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad, que toda discapacidad, sin importar la edad, es para la humanidad una gran verdad, pero al final ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Déjame mirarte a los ojos con los míos llenos de paz. Deja que la libertad nos muestre el camino de la identidad. Déjame tomarte de la mano, encontremos igualdad. Vamos que el futuro es solo nuestro, comencemos a brillar. Es cuestión de equidad. Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar. Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad, que toda discapacidad, sin importar la edad, es para la humanidad una gran verdad, pero al final ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Directo a la canción. Bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias.